Qué chévere que estén por aquí. Gracias a las personas que se están conectando. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que me preguntaron por interno y me han dicho que tienen muchas inquietudes respecto de esto. Entonces, mientras se van conectando, vamos empezando. Igual el live va a quedar grabado, entonces lo pueden ver para las personas que no se puedan conectar. Entonces, el tema de hoy son los dones espirituales. Entonces, muchas personas tienen confusión porque piensan que solamente los dones tienen relación con temas esotéricos. Y pues la verdad es que no es así. Respecto de los dones espirituales, eh, se abarca un campo muy amplio porque resulta que no solo es un don leer las cartas o sanar o leer auras, sino que dones espirituales hay infinidad. Entonces, para poder entender esto, vamos a empezar como a contar una historia cósmica para poder determinar desde dónde vienen esos dones y por qué se nos otorgan. Hola Cari, bienvenida, qué chévere que estés aquí. Entonces, bueno, antes de venir a la Tierra, como ya les he comentado en otros videos, todos nosotros escogemos, digamos que somos espíritus, por darle un nombre, o solo somos energía y tenemos como un cierto rango en el universo. Y también provenimos de cierto lugar, de cierto planeta, de cierta estrella, constelación, como lo queramos llamar, del cielo. O sea, hay muchas partes de donde podemos provenir y hay como, digamos, una oferta. Entonces esa oferta es, eh, hoy vamos a ofertar, valga la redundancia, estos trabajos en la tierra y, por ejemplo, hay disponibles todas estas plazas y usted decide en cuál quiere estar. Entonces esa alma, esa energía dice, bueno, a mí me gustaría ir a la tierra, nacer en Sudamérica, atravesar por todas estas etapas, nacer en esta familia, tener este ADN, tener este color de piel, tener esta descendencia, nacer en determinado grupo de personas para poder sanar ese linaje familiar. Entonces dice, yo quiero pertenecer a esta familia porque es la que más energía negativa tiene o está más densificada o polarizada a lo negativo. Entonces para mí va a ser un reto nacer en esa familia y empezar a sanar todo ese linaje o esa herencia que tienen sobre temas negativos. Entonces, las personas dicen, o ese espíritu dice, ay, me gustaría tener esos papás porque, no sé, ahí no hay amor y me gustaría crecer ahí para poder lograr esa unión. O hay mucho amor y me gustaría llegar ahí para recibirlo. O esta familia tiene mucho dinero y me gustaría llegar ahí para que mi reto sea no perderme en el dinero y poder a través de eso ayudar a muchas personas, ¿sí? Entonces, todo depende solamente de lo que esa alma, ese espíritu, esa energía escoja para poder venir a la tierra. Entonces, una vez escogido el familiar o el núcleo donde quieren nacer, también esa persona dice, bueno, si yo quiero pertenecer a esta familia porque está muy densa y tiene muchas emociones o muchos patrones de comportamiento por sanar, yo voy a traer estos dones que me van a ayudar y me van a facilitar esa evolución en esa familia, porque como soy alma, soy espíritu afuera en el cosmos, tengo un rango y tengo una cierta cantidad de dones que he venido acumulando durante mucho tiempo. Entonces esos dones los puedo traer a la tierra para esa familia en la que escogí y eso me sirve para evolucionar. Entonces si logro pasar, atravesar como nacer en esa familia, saber que al llegar a la tierra voy a recibir el velo del olvido y no voy a recordar absolutamente nada del plan cósmico que tracé, ni de las personas con las que me iba a encontrar, ni con lo que me iba a preparar toda la vida, digamos, de tropiezos para que yo pudiera despertar, porque planeamos todos esos tropiezos precisamente, todas esas carencias o todas esas abundancias para nosotros despertar, ¿sí? Para que, como en la Tierra aprendemos de polaridades, entonces para tener ese choque tan grande que nos lleve a despertar y como a dejar caer todo eso que no somos para recordar quién sí
y así lograr el despertar y poder vaciar todas esas emociones y empezar de nuevo el camino y recordar quién sí somos, que no es fácil y no se recuerda de la noche a la mañana, y muchas veces si nos dicen realmente quién es nuestro avatar en el universo, nos va a generar más un conflicto, porque a muchas personas les dicen y uno no se los creen, otras el ego les puede y ya andan por la calle como así muy presumidos y pues tampoco logran despertar, entonces es un falso despertar o un ser de falsa luz. Entonces por eso como que ese tema de saber toda la información así de golpe, en general se sabe cuando una persona no se va a una ceremonia de yagé, consume sustancias psicoactivas que le ayuden a despertar o a quitar el velo del olvido y activar la glándula pineal. Entonces así la persona como que logra ver todo eso, pero queda tan impactada que muchas veces terminan en un sanatorio porque empieza a hablar de eso aquí en la tierra y la gente no cree. Entonces la familia y los amigos y en el trabajo lo toman por loco y por eso termina asistiendo a muchos lugares que tal vez no era donde quiso parar. Entonces nosotros también tenemos unos maestros ascendidos que nos dicen como vamos a controlar el tipo de información que te va a llegar cuando estás sufriendo o viviendo más bien o teniendo un despertar espiritual. Entonces, porque esa información la podemos tomar como luz. Y si, digamos, me ponen muchísima luz y mi cuerpo está muy denso, es decir, no está iluminado, está densificado y está en una tercera dimensión, el cuerpo no va a tolerar esa información y por ese motivo va a generar como ese estado de locura en la tierra. Entonces los maestros dicen, bueno, esta persona ya adquirió tanta luz y está preparada para recibir hoy la información, digamos, de que tiene un don. Entonces le vamos a decir que tiene el don de comunicar algo y la persona se queda sorprendida porque, digamos, siempre fue tímida, porque, digamos, ese fue como el proceso que vino a evolucionar para poderlo encontrar. Entonces toda la vida fue muy tímida, no le habló a nadie, no tenía amigos y solamente tenía como un grupito pequeño. Pero después cuando le dicen, no, tu don es hablar en público, entonces esa persona eso le presenta un riesgo y le puede generar ansiedad, y hasta que logre atravesar esa ansiedad, todos esos miedos que quizás heredó, puede encontrar ese don y hablar y comunicar lo que vino a comunicar a la tierra. Y a veces digamos que ese velo del olvido y todas esas barreras que no nos permiten como avanzar rápido, también son una manera de protegernos, porque si de golpe, digamos, de nacimiento, la gente supiera, no, esta persona nace con tal don, pues buscarían cómo acabar con su vida para que no pueda cumplir su plan, pero no me refiero a personas como la familia o algo así, sino la oscuridad, aunque la oscuridad también puede tomar a un familiar para hacerle daño a esa persona, para hacerle la vida complicada y que ya no puede evolucionar. Entonces aquí en este caso hablaríamos como la vida de Jesús. Cuando él fue a nacer, la gente ya sabía, había una profecía en la que indicaba que él iba a ser el salvador del mundo, entonces empezaban a decir como, no, hay que acabar con él y hay que matar a todos los bebés. Entonces fue perseguido precisamente por eso, por decir la verdad antes de tiempo. Entonces ahora hay muchas personas, muchas almas o muchos maestros ascendidos que encarnaron en la tierra, pero no se revela esta información y mantienen ese velo del olvido también como un tema de evolución, pero un tema de protección también. Entonces, por eso yo siempre les digo que cuando quieran saber cuáles son sus dones, qué papel ocupan en otro lugar del universo, no se afanen, porque resulta que el hecho de no saber también es una bendición, porque eso nos ayuda como a evolucionar a nuestro propio ritmo en la tierra, porque digamos, pueda que el maestro ascendido afuera sea Jesús en el universo y decida venir aquí a un cuerpo normal, aunque eso no va a pasar y nadie va a venir a salvarnos ni nada, somos nosotros mismos los que nos vamos a salvar, pero es como un ejemplo particular, entonces que todos conocemos y podemos entender. Entonces bueno, el maestro Jesús dice, bueno, voy a encarnar en esta persona, en este hombre de tal país, y voy a ser humilde y voy a empezar a trabajar para poder despertarme allá, y cuando ya logre hacerlo, empieza a irradiar su luz y quizás no necesite comunicar que es ese ser de luz, sino que hace su trabajo en completa humildad, porque al despertar y descubrir ese verdadero avatar,
simplemente se va a dar cuenta que pueda que allá arriba sea el Maestro Jesús, pero aquí abajo es un ser humano normal y debe venir a aprender todo como un humano. Entonces tiene que aprender a caminar, a hablar, a leer, a escribir, amar, a estar en una familia, sanar todas esas temas pendientes, patrones de comportamiento. Y después de eso, ya si encuentra sus dones, debe estudiar para poderlos ejercer, porque cuando uno no estudia para practicar esos dones, puede abrir portales energéticos que pueden ser de luz o de oscuridad. Entonces de nosotros depende si los usamos de modo correcto. Entonces no solamente es decir, tengo un don y ya voy a empezar a usarlo. No, todo debemos estudiarlo y saber antes cómo funciona y los riesgos y beneficios que contrae para así poder encontrar como ese camino de luz que vinimos a desarrollar en la Tierra. Hola Dacia, bienvenida. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Conocer los dones que traemos a veces es un proceso largo, en mi caso sí. A mí también me pasó que fue muy largo. Guadalupe. Entonces, bueno, sigamos hablando sobre esos dones. Y las personas, bueno, deciden venir a esta familia, logran ya encontrar el camino, saben qué dones tienen, deben estudiar. Y esos dones no solamente, como dije al principio, no se limitan al tema esotérico, de leer cartas, de leer auras, de traer sanaciones, sino también hay muchos dones que nos sirven como engranaje para que todos podamos lograr esa evolución planetaria que necesitamos y así convertirnos en un todo y que la Tierra sea de quinta dimensión y no digamos que nadie tenga que sufrir como esas injusticias que actualmente se viven, en donde unos no tienen nada, están en la calle, otros tienen mucho, otros sí pueden, otros tienen y comparten, otros tienen poco y comparten más de lo que tienen. Entonces, saludos. Entonces es como lograr ese equilibrio, ¿sí? Este tema del despertar espiritual es muy importante y el ideal sería que todos llegáramos a ese punto para poder traer ese equilibrio al mundo en general y ayudarnos todos y entender que no es una competencia, que de nada nos sirve tener más y más y más y abarcar más poder, porque al final cuando ya termine este cuerpo físico, su trabajo aquí en la tierra va a partir y nada se va a llevar. Y cuando llegue a su lugar de procedencia se va a encontrar con que no hizo el trabajo que vino a hacer acá porque el velo del olvido nunca lo logró quitar y siempre estuvo dormido reuniendo un poco de cosas materiales que no valen la pena. Entonces, vamos a hablar sobre unos de los dones que hay, pues que parecen muy raros, pero hay dones, por ejemplo, yo asisto a donde un señor que me corta el pelo y ese señor tiene don para eso. Todas las personas lo buscan, en especial las mujeres, porque es muy bueno cuando uno se sienta a ver lo que hace su trabajo o cómo lo hace. El señor como que le sale magia, es tan feliz cortando el pelo y haciendo peinados que él lo disfruta, ¿sí? Él nació para eso y puede estar todo el día de pie y no se cansa y es un señor que tiene muy buena mano, siempre vive feliz, el dinero que recibe le alcanza y hace feliz a las personas con las que trata y vive una vida feliz. Entonces, como puede parecer algo como tan simple el hecho de ser estilista o cortar el pelo, pero es un señor que vive bien, ¿sí? Y no necesita más porque vino tal vez a hacer eso a la tierra y así vino a hacer feliz a la gente y así hizo su papel de ayudar a subir la vibración al planeta. Y es algo muy importante porque imagínense que él solamente hace esa labor de ser estilista, pero atiende a una persona que tiene un trabajo muy importante como de pronto comunicar algo que le sirve de beneficio al mundo en general, a masas de personas. Pero esa persona en algún momento tiene energía baja y está triste, pero acude a donde él y él le sube la energía solamente con hacer su trabajo con amor. Entonces ahí es un ejemplo de cómo algo sencillo puede significar algo muy importante para una persona que necesita dar un mensaje de Dios quizás y lograr un engranaje y así hacer una evolución en la tierra. Hola, hola Anibral, bienvenida. Rosa García, bienvenida. Hola Cari, otra vez. Bueno, entonces ese don sencillo, pero muy importante y sobre todo pues que las mujeres en general somos muy emocionales
y esas cosas nos interesan mucho. Entonces mire de la mano de quién puede venir esa ayuda, y puede parecer que es muy simple, que es muy básico, que no importa nada, pero miren la importancia y la relevancia que tiene ese don en este mundo. También hay personas que digamos, hay muchos que no les gusta ir a los psicólogos porque ellos, digamos, siempre han tenido como una mala imagen, porque nos enseñaron que los psicólogos era malo, que era para los locos, pero hay psicólogos que también son trabajadores de la luz, y precisamente Dios los mandó, o ellos escogieron ese trabajo de venir aquí a la tierra a ser psicólogos para cambiar esa imagen y enseñarnos que hay personas que también ya vivieron su proceso y por eso pueden escuchar y dar un consejo que sea de ayuda y de beneficio para una persona que lo necesita en determinado momento. Entonces, también hay don para escribir. Por ejemplo, hay muchos escritores, se publican miles de libros, pero los más relevantes siempre son los que tienen una escritura, no me refiero a religiosa, sino de luz, que ponen toda su energía en ese libro y pueden incluso canalizar mensajes y así traer luz al mundo. Entonces, no necesariamente tiene que ser un libro sobre espiritualidad, sino también puede ser un libro de aventuras, de historias, y esas historias, si uno las lee cuidadosamente y con una conciencia despierta, se da cuenta que esos libros tienen mensajes de Dios y mensajes que nos pueden ayudar en determinado momento. Entonces eso es muy chévere. Sí, es que el internet también ha estado terrible y hay mucha lluvia, entonces yo creo que es eso. No te preocupes. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando estaba estudiando en la universidad para los preparatorios y graduarme de abogada, yo ya estaba cansada porque yo presentaba los preparatorios y los perdía y terminaba llorando. Entonces un día dije, no quiero hacer más esto. Entonces dije, o sea, leía día y noche para poder presentar esos exámenes, y dije, voy a descansar de leer, pero me encontré un libro que había comprado hacía muchísimo tiempo, no sé, lo compré solo por la pasta y venía como forrado en un plástico y no, nunca lo leí ni lo abrí. Entonces cogí ese libro y dije, lo voy a leer. Para descansar de una lectura pesada, empecé con otra lectura. Y ahí encontré todas las respuestas que necesitaba en ese momento, y era un libro de aventuras. Entonces puede parecer algo muy simple, muy sencillo, pero también genera mucho valor. Entonces la persona que lo escribió, en el momento en que lo hizo con tanta dedicación que pudo canalizar un mensaje que quedó allí incrustado y que para muchas personas quizás no significaba nada, pero para mí en ese momento me devolvió la fe y me hizo tener ganas de volver a seguir estudiando para presentar los preparatorios y terminar la universidad. Entonces, si ven que algo muy sencillo puede ser muy importante para que se pueda lograr esa evolución que tanto necesitamos. Mm, hay, por ejemplo, chef o mamás que cocinan tan rico y no tienen que ser productos o con alimentos muy costosos ni elaborados, y le ponen tanto amor a lo que preparan que a uno como que se le llena la vida de felicidad, de ganas de vivir. Y hay personas que tienen esa habilidad y otras que por más de que tengan la mejor cocina, las mejores ollas, los mejores implementos, los mejores ingredientes, mejor dicho, traídos de todas las partes del mundo, no lo pueden hacer porque eso sale directamente del corazón, sale del amor que se le pone a cada cosa que se hace, que eso es lo más valioso, la intención y el amor que se entrega en todo lo que hacemos a diario. Entonces, por ejemplo, yo escuché hace unos días una historia en Estados Unidos de una señora que ella atendía una cafetería en un colegio, y a los niños que no tenían cómo comprar un alimento, un almuerzo, les daban solamente subsidiado como el colegio un sándwich de queso, y ya los niños tenían que vivir con eso, pero eran niños que no tenían muchos recursos. Entonces la señora no le parecía bien eso, y pues ella ganaba lo básico, no sé cuánto es el básico en ese país, pero ganaba estrictamente lo que necesitaba para vivir, y ella sintió que eso no estaba bien. Entonces de su sueldo, de su plata, empezó a comprar alimentos y le daba igual que a los demás niños, a los que sí tenían plata, entonces les daba un almuerzo igual para que ellos pudieran nutrirse y estudiar. La señora lo hizo de corazón, pero fue despedida del colegio porque le dijeron que ella le estaba dando comida no solamente a sus nietos, sino a otros niños, y por eso era despedida. Pero la señora argumentó que ella no había robado nada, ella pagó los alimentos y simplemente quería igualdad para los niños. Solamente por eso fue despedida, y al volverse famosa por eso, la contrataron en otros colegios y le pagaron más dinero. Entonces, si ven que cuando uno hace el bien
y uno hace las cosas desde el corazón, todo fluye y la gente se da cuenta de eso y Dios nos pone como esas personas para que nos sigan impulsando para avanzar. Entonces es súper bonito. Hola Julia, bienvenida. Qué chévere que estés aquí. Mm, hay otras personas, por ejemplo, hay mujeres que tienen hijos y son muy desprendidas de ellos porque quizás uno no, su mamá o su familiar no les enseñó cómo ser mamá o no les dio ese amor para que ellas puedan darlo a otras personas. Entonces, claro, al no, como una persona no sabe algo, no se le puede pedir lo que precisamente no sabe, o no se le puede exigir ni se le puede juzgar porque no lo sabía. Entonces, esa persona, ¿cómo le va a dar amor a sus hijos si nunca lo recibió y nunca supo qué era eso? Entonces, es fácil juzgar y decir, bueno, esa no sirve para ser mamá, es desnaturalizada, muchas palabras feas que se refieren a esto, pero si uno entra a ver más allá del dolor, más allá del comportamiento de la persona, va a descubrir que es por una causa que muchos no conocemos y por eso se presentó ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, hay madres que sí recibieron, que a pesar de no tener muchas cosas materiales, recibieron ese amor de su mamá y ellas se convirtieron en mamás de muchas personas y formaron un gran clan familiar y es bonito porque todas las personas como que acuden a ella y le llaman hasta mamá gallina, pero es porque ellas tienen la capacidad de dar ese amor y entonces ese fue el don que ellas trajeron, el don de unir, el don de amar, el don de compartir un plato de comida delicioso y no me refiero a cosas costosas, sino delicioso en el sentido de amor. Entonces, es un don que a la gente le parece normal y que solamente es una mamá, pero es que realmente son super mamás que vinieron con ese don y es bonito cuando uno las conoce porque uno puede disfrutar de eso. Entonces, a disfrutar de esas mamás o abuelitas que son ángeles de Dios en la tierra también. Hay personas que tienen habilidad para ser grandes pasteleros, que muchos pueden tener recetas y no les quedan los pasteles tal cual. Simplemente es algo como no sé, como no sabe ni rico ni feo, como solo eso. Pero hay personas que con muy poquito hacen un gran pastel, lo hacen con un gran amor y la gente siempre los busca porque quieren eso, quieren ese amor, esa intención que se le pone, ese don que trajeron de alimentar. Hay personas que tienen el don de hacer comida sanadora y no me refiero a remedios ni nada, sino solamente preparar algo, hacerlo tan lleno de amor que al entregarlo a otra persona puede sanar a esa persona y eso es muy lindo. Hay personas que nacieron para ser artistas, por ejemplo, que llegaron a nacieron en una familia o escogieron nacer en esa familia y en esa familia, digamos, todos eran abogados y esa persona lo estudió porque sus papás lo obligaron, pero al momento de ella crecer se da cuenta que no quería ser abogado, entonces se da cuenta que tenía un don para ser artista. Entonces yo, por ejemplo, conocí un señor que hace unas cosas con acero y son impresionantes y renunció a su carrera solamente por mostrar ese don y ahorita es muy famoso y muy importante porque pudo hacer figuras y arte con su acero y a eso vino, eso lo hace feliz, eso conecta con otras personas, el arte no es igual y no es siempre el mismo para inspirar a la gente, siempre tiene formas, instrumentos y ¿cómo se llamaría eso? Como ingredientes, no. Bueno, todo de lo que sale ese arte no siempre son las mismas patrones, sino que lo importante es que inspire, porque arte también puede elaborar una manilla, elaborar un pastel, elaborar un dibujo, no sé, arte es mucho, mucho. Y arte nomás es ver una persona cómo es y que me inspire algo, eso puede ser también arte. Entonces ya depende del ojo con que se vea. Hay personas que también nacieron, otros artistas son los que hacen tejidos, esos que se dedican a tejer y a tejer macramé, crochet, hay tantos estilos y pueden hacer dibujos y cosas increíbles y son solamente de ellos y ya pues llega un punto en que son tan buenos que tienen que volverse profesores y esas son ideas que también se pueden canalizar. Entonces tienen el don de tejer, pero hay cosas que quizás no existen acá en la tierra, entonces cuando ya tienen despierto el tercer ojo, han sanado sus emociones y están en comunión con el universo o están en armonía, pueden canalizar todas esas ideas por acá
o verlas desde el tercer ojo y empezar a plasmarlas, y traen entonces nuevos tejidos, nuevos estilos, y la gente pues les encanta porque son cosas que no se han visto, y es súper bonito porque es otro don y no tenemos como la idea de que también es un don tejer. Hay profesores que nacieron para ser maestros, o sea, que les gusta, que saben enseñar, que saben transmitir el conocimiento, y además de eso pueden ver en la cara de los niños qué es lo que les pasa, si necesitan algo, si tienen hambre, si en la casa son maltratados, si necesitan un abrazo, tienen ese don de ayudar y de guiar a esos niños, y eso también es algo muy importante porque los niños son de Dios, y si hubieran más maestros así tan buenos, pues imagínense, el mundo sería mucho mejor porque no se generarían como tantos conflictos en los niños en ese momento en que están absorbiendo todo el mundo en general, y no vivirían, digamos, casos de abuso familiar, dolor, eh, no sé, desprecio. Hay tantas cosas que afectan a los niños, y en esa edad es tan importante que vienen esos profesores, esos maestros, y los llenan de amor, y los motivan como que a ir a la escuela, al colegio o a la universidad incluso, a mostrarles que esa es como la zona en donde ellos pueden estar seguros, y también son recibidos con amor, y ahí pueden siempre llegar a desahogarse. Y hay profesores que tienen la capacidad de eso, y eso es muy lindo. Entonces, imagínense un don como ese. Y claro, no todos nacimos para ser profesores, al menos yo no tendría la paciencia para estar con muchos niños enseñándoles algo. Sí me gustan los niños, disfruto de ellos, pero así todos los días no creo que pueda. Bienvenidas a las personas que se están conectando: Marixa, Cheli, Sony, Tijuana. Bienvenidas. Estamos hablando sobre los dones que traemos a la tierra, y que no solamente son en el tema esotérico, sino también hay muchos más. Entonces, en este caso hablábamos de esos profesores que valen la pena. No sé si han visto que en las calles hay personas que se dedican a barrer la calle y son felices haciéndolo, y uno pasa y ellos están más felices que uno, y empiezan a enseñarle como una sonrisa, y uno ya como que se le cambia el día, o lo saludan, y dice uno, pero ¿cómo pueden estar felices si ese trabajo también es duro, estar barriendo todo el día? Pero no, esas personas disfrutan eso, y no quiere decir que todas nazcan para barrer, ni que todas deberían estar ahí, ni que me alegre porque de pronto están en ese trabajo que es un poco más difícil, sino que hay personas que son tan felices en cualquier cosa que hagan que no les importa lo que hacen, y ese es el punto de venir aquí, disfrutar cada cosa y contagiar esa felicidad a los demás, que eso es bonito. Hay personas que nacieron para ser, por ejemplo, matemáticos, que las matemáticas a todos no les gustan, pero ellos tienen esa facilidad de calcular, y lo calculan y eso les hace feliz. Lo que pasa es que a veces cuando esos dones son tan académicos, la persona se puede perder, digamos que ese es el tema que vino a sanar, porque puede ser muy inteligente, tener muy despierta toda su mente racional, pero toda su parte emocional la tiene dormida. Entonces eso es lo que vinieron a despertar. Pero por eso es que no debemos perdernos en ese don que nos dieron, o en esos dones, porque son varios, la verdad, tenemos muchos, pero no los hemos descubierto, y parte del despertar espiritual la importancia de descubrir la cantidad de dones que tenemos y cómo usarlos para traer luz a la tierra, anclar esa felicidad. Entonces, esos matemáticos son contentos con eso, pero ellos son como muy ensimismados, o las personas que tienen ese don para estudiar mucho acerca de un tema y desentramar como toda una red de mentiras que se vinieron tejiendo en la tierra hace mucho tiempo, y te dicen, no, la historia no es así. Y tienen ese don, y es bonito escucharlos porque empiezan a hablar y brillan al contar toda esa historia, pero también su parte emocional y social no la han desarrollado. Entonces, ese es el equilibrio que debemos buscar, porque a todos nos pasa, y podemos tener don para una cosa pero no para otra, pero a eso vinimos, a buscar ese equilibrio. Hay personas que, por ejemplo, maestros energéticos, que digamos existe Reiki, sanación con cuarzos y ya, pero hay personas que son tan buenos maestros en ese tema de esotérica, que están tan despiertos y están ya en un grado de humildad profundo, que pueden canalizar nuevas técnicas de sanación y traerlas a la tierra,
y empezar a enseñarlas. Y pues es sorprendente porque dicen, bueno, eso no está de dónde salió, porque se lo inventan, si no tiene una base histórica, pues no tiene fin, pero si uno prueba ese tipo de sanación funciona, entonces ¿por qué no? Es porque precisamente vienen maestros que deciden encarnar aquí y pueden, cuando se despiertan, pueden canalizar esas nuevas ideas que le traen ayuda al mundo. Ahora les quiero hablar sobre, por ejemplo, un señor, la música binaural es la que nos activa los dos costados del cerebro y eso nos permite estar como en cierto equilibrio y nos sirve mucho también para quietar los pensamientos más el ego y poder escuchar también la conciencia. Entonces hay músicos que encarnaron en la tierra solamente para traer esas frecuencias binaurales y las dejaron gratuitas al mundo porque estaban tan despiertos que sabían que el paso por aquí era solo un instante y pues todo el dinero no iba a ser como eterno. Entonces por eso vinieron, dejaron su don y ya partieron. Por ejemplo, los autores de música clásica de hace muchos años, como Beethoven, Mozart, todos ellos vinieron a traer esa música para dejarnos esas frecuencias que nos ayudaran a despertar, porque si ustedes cuando estén estudiando, no sé, orando tal vez, yo la uso mucho para estudiar toda esa música clásica y uno logra un nivel de concentración impresionante porque no sé qué tiene, pero tiene esa magia que le dejaron esos autores y funciona y el cerebro la asimila bien, pero son frecuencias traídas del alto astral, no son de la Tierra porque pues ahorita en la Tierra tenemos un poco de música que no da mucho de qué hablar. Hay sobre alguien que les quiero hablar y se llama Nikola Tesla y él era, pues yo creo que todos lo conocen, pero parte de todo su legado empezó por un despertar espiritual. Entonces él empezó a escribir en un diario como me pasa esto, estoy viendo tal cosa, me estoy enloqueciendo. Fue a muchos psicólogos, le dijeron no, usted está bien, usted está ubicado en el tiempo y en el espacio, le hicieron tomografías y todo y no tenía nada, entonces él pensaba que estaba mal de la cabeza, pero no, empezó a escribir el diario y empezó, si ahora uno lo lee, se da cuenta que él estaba viviendo un despertar espiritual y activó todo su kundalini en un día de campo tomando el sol. Pues él solamente fue a salir como a despejarse y esto hizo que se activara su chakra corona y así activó todo el kundalini, pero pues también es importante resaltar que él ya llevaba como años estudiando esto y hizo que el, se me fue la paloma, María, bienvenida. ¿El qué? Él tenía ese diario en donde escribía todo lo que le pasaba y tenía también una dieta muy rigurosa de qué era lo que podía comer, en qué frecuencia debía estar, porque como él era científico, o no sé ahorita exactamente el cargo de, bueno, era un tipo muy inteligente, dejémoslo ahí, para no pelear con nadie. Y él empezó a escribir como todos sus datos de qué debía comer, a qué horas debía dormir, cómo debía estar su energía. Se hizo un autoestudio para poder determinar en qué frecuencia él debía vibrar para poder tener esa información, porque entonces cuando ya se le activó todo el kundalini, abrió su tercer ojo, él visualizaba los experimentos que iba a inventar y entonces al verlos ya empezaba aquí en la tierra a decir, bueno, hoy tuve esta visualización más o menos así, para poder llegar ahí, ¿cómo lo hago? Entonces empezaba a escribir, para, no sé, crear la luz, tengo que hacer esto, y así lo logró. Entonces, como él se dio cuenta que todo esto era del universo, él tuvo acceso a la energía consciente porque tuvo disciplina y tuvo un autotrabajo de sanación, él sanó también todas sus emociones, él pudo traer todas esas, digamos, nuevos inventos del alto astral para plasmarlos en la Tierra y él se dio cuenta que la energía era infinita y que no necesitaba, digamos, todo ese dinero. El único problema es que se rodeó de personas que abusaron de él, el gobierno se dio cuenta que él estaba muy avanzado en el tiempo y empezaron a robar todos sus inventos. De hecho, se hizo una lectura de cartas con un tipo muy famoso que ahora no recuerdo el nombre y él hacía grabaciones con todas las lecturas que hacía y el gobierno cerró esas grabaciones porque
a él le leyeron todo como sus registros akáshicos y había información muy valiosa de quién había sido, entonces lo que hicieron fue ocultarla para que las personas no despertaran. Entonces claro, todos los que lo rodeaban empezaron, no todos, bueno, la mayoría empezaron a aprovecharse de él, a decir que estaba loco, a decir que sus inventos no servían. Muchas empresas importantes le decían, sí, vamos a usar sus inventos, los vamos a comprar, pero mentiras que después los ocultaban. Y pues esa es la razón de por qué hoy en día nos toca pagar la luz. Hola Odelkis, buenas tardes. Entonces, si ven que hay mucha gente que ha logrado despertarse y atraer cosas maravillosas al mundo, pero en general es la oscuridad la que no ha querido que todo eso se traiga a la tierra, porque la oscuridad siempre quiere tener el control, el poder, ser dueña de todo, y pues no vale la pena, porque este es un paso muy efímero por la tierra y aquí pensamos que vivir 60, 70, 100 años es mucho, y no, realmente es un instante. Y cuando estamos realmente en el universo habitándolo nos damos cuenta que son eones lo que tenemos por vivir y lo que hemos vivido. Entonces no, digamos que no nos apeguemos tanto a lo material, porque hola Mirta, bienvenida, porque de todo eso material no nos va a quedar nada, solamente el recuerdo, el cansancio y quizás una conciencia dormida que no vino a hacer su trabajo a la tierra, y después le toque repetir la lección, pero ya quizás no le toque una lección relativamente fácil como la de esta línea de tiempo, sino una un poco más compleja. Por eso siempre hay que obrar bien, no hay que ni siquiera mentir, tomar nada de nadie, porque todo eso se nos devuelve. Procurar no hablar mal de nadie. Es, como ya les comentaba la vez pasada, somos un espejo, y si yo a ese espejo le hablo mal, significa que estoy hablando mal de mí, nada más. Entonces hay que concentrarse más en esto que debo sanar de aquí, y cuando ya logre sanarme puedo encontrar todo lo que vine a hacer. Hoy quería, también les iba a recomendar una cosa, pero primero les voy a contar otra historia respecto a estos dones. Nosotros vinimos a hacer un trabajo en la tierra para, para traer luz, y esa luz nos ayude a traer beneficios para todos. Entonces este plan cósmico se viene trazando hace muchísimos años, y se enviaron una serie de oleadas de voluntarios cósmicos que empezaron a llegar en tiempos diferentes. Entonces al principio eran, hace miles de años, eran las mujeres que les decían brujas, sabían de brebajes y sabían de sanaciones, pero como las personas no estaban preparadas para ellas, simplemente las quemaban. Después empezaron a nacer, como ya era peligroso venir al mundo a hacer este tipo de trabajo, entonces las personas que decidieron venir de voluntarios cósmicos a la Tierra, decidieron encarnar en personas que simplemente por el hecho de existir aquí traían cierta cantidad de energía que servía para mantener a la Tierra en cierta estabilidad y no permitir que se bajara más oscuridad. Después, bueno, estuvo el maestro Jesús, Sananda, Yeshua, Joshua, como lo conozcan, y él vino a anclar muchos códigos de ADN nuevos con luz. Y bueno, ahí viene una historia muy larga, entonces de esa no hablamos, la dejamos para después un solo video. Y Jesús hizo su trabajo, dejó esa luz implantada en la tierra, y así ya pudo esa memoria cristalina heredarse en todas las personas, que finalmente lo que él dejaba en la tierra no era un legado de que en qué copa tomó vino, pero realmente él no tomaba vino sino agua, y la alcalinizaba, y eso permitía una sanación, por eso la compartía. Pero pues es que la historia está como muy sesgada y escriben muchas cosas que realmente no son ciertas. Bueno, o son ciertas dependiendo del estado de conciencia y dependiendo de lo que uno quiera creer o se permita investigar. Eso es como, depende mucho del ojo con que se le vea. Entonces, después ya empezaron a venir otras personas que, no sé, venían solamente a meditar, a estar en una cueva toda su vida para mantener una energía del planeta viva. Otros voluntarios cósmicos vinieron a escribir libros para dejar cierta información que canalizaban, pero al publicar esos libros eran quemados porque se les acusaba de herejía.
Hay unos libros como El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos. Ese también fue canalizado hace muchos, muchos años y fue prohibido y estaba oculto. De hecho, creo que estaba como en una cueva hasta que muchos, muchos años después lo encontraron y lo publicaron y dice cosas muy interesantes y que son ciertas, pero todas esas cosas fueron canalizadas en su momento por su autor y ahora se dice que todo, bueno, en ese entonces se decía que todo era falso y que estaba loca esa persona. Entonces si ven la importancia de esos voluntarios cósmicos que han nacido en épocas diferentes, de todos los beneficios que le han venido a traer al mundo. Por ejemplo, ese libro del libro tibetano de los muertos, ¿hace cuántos años o milenios se escribió? Y a mí me vino a servir hace unos 3 4 años para entender más el proceso de la muerte. Entonces es interesante que todo eso que ha venido pasando en la historia cósmica eh, o en la historia de la Tierra, para no irnos tan lejos, ha sido ese engranaje para lo que hoy estamos viviendo. Y muchos de esos escritos que se dejaron hoy, si nos ponemos a leer con un estado de conciencia abierto o despierto, vamos a encontrar que estuvieron siempre esperándonos para que nosotros los encontráramos y pudiéramos desarrollar esa tarea hoy en día aquí en la Tierra. Y eso es súper bonito. El libro tibetano de los muertos se llama. Y pues es cortico y está en internet, está en PDF, es gratuito, pero digamos que debes estar con una conciencia despierta porque si no te puedes perder. Y es una lectura un poco de metafísica más avanzada, pero sí lo puedes intentar. Igual recuerden que uno puede leer hoy una cosa y le signifique una cosa de acuerdo al estado de conciencia, pero si la leo en un año, en unos meses, me va a significar otra diferente. Entonces, no importa el tiempo o las veces que lo leas, porque vas a encontrar siempre respuestas que te van a servir. Entonces, después los voluntarios empezaron a nacer unos niños que les dijeron los millennials, pero que hay que no, que eran muy, y los cristal y los índigo, que eran muy sensibles y que eso no estaba permitido y que si les decían cualquier cosa se quebraban. Pero lo que pasa es que veníamos de tantos, tantos años densos que las personas se habían acostumbrado a no sentir y pensaban que estaba bien ser una piedra, ocultar lo que se sentía, no llorar, porque así les enseñaron y eso fue lo que heredaron. Entonces todas esas oleadas de voluntarios cósmicos en diferentes tiempos lo que vinieron fue a traer más luz y a ir cambiando todos esos paradigmas que heredamos. Entonces, por ejemplo, que una persona sea vegana, ellos también empezaron a encarnar porque nos perdimos tanto en el consumo de los animales, en acabar con la tierra, con todo lo que había encima de ella o lo que producía o el mar, que fue necesario empezar a enviar ese tipo de voluntarios para que nos enseñaran el valor de alimentarnos sanamente, el valor de respetar los animales, el valor por amar esos animales, que es amarnos a nosotros mismos también. Es decir, que si no tenemos ese amor por nosotros, no podemos ver el amor que un animal también es un ser como yo y debo respetarlo, y por eso no debo atentar contra la vida de él ni acabarlo indiscriminadamente hasta terminar o exterminar, extinguir una raza de un animal. Entonces, el problema fue que algunos de esos veganos, bueno, veganos, vegetarianos en general, vinieron y también se dejaron, digamos, como eh, oscurecer por el velo del olvido y empezaron a excluir a las personas que sí comían animales. Y pues tampoco ese es el tema. No digo que todos, porque no todos son así, pero empezaron a excluirlos y a decir ya acabar con muchos, como hacer manifestaciones en contra de las empresas que producen esos animales, pero también hacían cosas que no estaban bien. Entonces, una cosa es tener un estado de conciencia despierto y entender que si hay alguien que come carne, digamos, es porque su cuerpo no toleró que dejara de comerla y le tocó volver ahí por su salud, porque le dio anemia, porque el médico le dijo que si no comía eso podía tener desmayos todos los días, no podía rendir, ¿sí? Y eso es tener un estado de conciencia despierto, entender que no todos, porque nos cuesta hacer ese cambio, porque el cuerpo lleva muchos miles de años acostumbrado a eso. Entonces, si lográramos tener esa conciencia despierta y no juzgar el por qué sí o por qué no lo hace,
nos daríamos más como ese espacio para que las personas nos preguntaran más cómo es y así se pudiera generar como más conciencia, valga la redundancia, en el planeta de por qué se debe hacer o no ese consumo de animales y se debería hacer dejarlo paulatinamente para que el cuerpo no se resienta, porque es fácil hablar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y sí, a mí me costó también mucho y al final se logra y vale la pena, pero para conservar la salud sí es importante dejarse guiar de un médico. Entonces, a pesar de que esas personas veganos, vegetarianos venían con una misión al planeta, también el planeta estaba tan denso que se dejaron oscurecer y no recordaron su misión y también empezaron a hacer ese tipo de juzgamientos. Entonces, pues es triste, pero la invitación es a que nosotros no seamos así y tampoco los juzguemos a ellos, sino que simplemente nosotros nos quedemos de pie en un punto neutro en donde nos permitamos no dañar a nadie por nuestras creencias. Por eso yo siempre les digo, vayan a investigar toda esa información que yo les doy y se dan cuenta que no son inventos míos, sino que todos vamos a tener un gran entendimiento diferente. Yo puedo leer algo y entender algo y explicarlo de una forma, pero otra persona puede leer exactamente lo mismo y entenderlo de otra forma y estamos en puntos diferentes y eso puede lograr un desacuerdo, pero no significa que vamos a formar una guerra por eso, no, simplemente son puntos de vista y ya. Hola Freddy, bienvenida. Eh, Angélica, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Qué sanación? Ah, porque esa es otra pregunta que una señora me hizo. ¿O cómo empezar a cuidar la alimentación? La película que les quería recomendar hoy, yo la vi hace mucho tiempo, pero es muy buena y se van a dar cuenta cómo la religión es un fraude. En general no hablo de ninguna. Eh, ¿Cómo comer carne de vez en cuando? Bueno, ahora les hablo de la película. Angélica, uno, pues debes, lo que yo te sugiero y lo que a mí me funcionó es ir al médico y preguntarle cómo lo haría, ¿sí? Porque mi cuerpo funciona de una forma muy diferente a la tuya. Uno, porque yo heredé cosas diferentes de mis padres y de todos mis ancestros y otro, realmente no soy una persona que tenga ninguna enfermedad, ninguna preexistencia, entonces digamos que eso me facilitó mucho el cambio. Pero así te cuento como yo lo hice y si te sirve, está bien, tómalo, si no déjalo, pero lo que más importante te sugiero es que vayas al médico y revises estrictamente tu caso, porque esto es algo de mucha responsabilidad y estamos hablando de tu salud. Entonces yo fui al médico, me dijo, es un proceso muy bueno y todos deberíamos dejar de comer animales en general, pero debes hacerlo paulatinamente. El proceso duró más o menos un año y lo primero que dejé fueron las carnes rojas y los embutidos. Ahí duré unos meses y ya, me fue bien. Al principio, claro, era duro ver que en el plato de otras personas había carne y en el mío no, pero ya uno se va acostumbrando y uno lo va viendo diferente. Después volví y dijo, listo, estás bien. Ahora vamos a dejar el pollo y el cerdo. Y así otros meses hasta que terminé. Ya en un punto veía el pollo y no me daba como cosa. Después ya volví al médico y me dijo, bueno, te vas a quedar entonces solo con el pescado y yo creo que ahí ya no te salgas para que no te vaya a dar anemia ni nada. Estuve comiendo pescado mucho tiempo, pero al final me cansé y yo sentía como aquí que ya no me bajaba y era horrible, la sensación horrible. Entonces dije, volví a donde el doctor y le dije, no, definitivamente no. Entonces me dijo, bueno, entonces quédate con los lácteos y con los huevos y pues trata de comer muchas lentejas, pitaya, mejor dicho, todo lo bueno, lo que tuviera hierro para que mi cuerpo no tuviera un déficit y así no me diera anemia. Entonces estuve un tiempo así, pero el año pasado haciendo ya sanaciones de Reiki me dio algo durísimo cuando hice una y como que ya no toleré más los lácteos, en general solo el queso, porque yo no consumía yogur ni leche ni nada de eso, pero ya el queso no me pasó y ya fue horrible. Entonces dije, ni más. Y me quedé solo con el huevo, entonces porque el doctor me dijo, si dejas definitivamente el huevo y todo lo animal, debes consumir unos suplementos. Entonces yo decía,
si dejo de comer animales para no ingerir, digamos, hormonas, purina y todo lo que, de lo que se alimentan los animales, ¿cómo voy a empezar a comer medicinas de un laboratorio? No tendría sentido. Entonces, bueno, pues al menos para mí, ¿no? Eso es muy personal. Entonces yo fui y empecé a buscar huevos orgánicos y sí, tienen un sabor diferente, no me hacen daño y eso es lo que como, lo único que como huevo. Pues sí, muchas verduras, vegetales, tubérculos, todo lo que tiene hierro, pero que proviene de la naturaleza, y frutos secos. Pero en general casi azúcar, de vez en cuando me como un postre o como chocolate amargo que no tiene nada de azúcar y es 100% cacao, me sirve mucho y es muy bueno para la piel. Y de resto creo que no más. Ya, pues ese fue mi proceso, duró como un año y ya llevo como 4 años sin comer animales. Pues lo único es huevo, pero sí valió la pena. Mi salud mejoró como 1000% y antes me dolía la cabeza, me la pasaba en el médico todos los meses y incapacitada, pero ya no me volvió a dar nada. Tenía una sinusitis terrible y tenía que usar como 3 inhaladores y ahora ya no uso nada de eso. Resulta que al comer como carne de res, había como un componente ahí, como no sé si las hormonas o la purina, no sé qué le daban a los animales, que a mí me empezaba como a generar aquí como un taponamiento y por eso tenía sinusitis. Pero una vez la dejé, se me quitó y pues ese también era el dolor de cabeza. Y ya no consumo medicamentos, no uso inhaladores, estoy súper saludable, nunca me dio el virus ese que estuvo de moda. Entonces pues si yo recomiendo no comer animales, sí, claro, lo recomiendo al 100%, pero debe hacerse con responsabilidad y cada uno debe seguir su proceso, porque ya les comenté antes que el cuerpo funciona de forma diferente en cada uno y cada uno requiere suplementos diferentes, y si ya tienen preexistencias médicas, pues hay que cuidarse más, porque también esto no es un juego de acabar con la vida de nadie solamente por decir que hay que cuidar los animales. Ese es lo que hablábamos del estado de conciencia. ¿Cómo empezar la sanación? Ah, sí, Odelkis, yo leí tu pregunta y también por eso me conecté para responderla. Un proceso de sanación, lo que yo sugiero es primero empezar por las emociones, que es lo que más nos densifica y más nos ocupa espacio en el cuerpo y no nos permite que entre la luz. Entonces, lo más sencillo es que cojas una hojita, un lapicero y empieces a escribir. Eh, me, me cae mal Cuscús porque tiene una camisa roja. No la tolero porque su camisa es roja. Pero entonces este es un ejemplo sencillo y divertido para que se te quede en la cabeza, y cuando empieces a hacer el ejercicio entonces vas a decir, bueno, perdono o mi mamá me caía mal porque no me abrazó. Entonces escribes eso y después escribes, mi mamá también me caía mal porque no me daba la pega del arroz. Y después, cuando ya terminas de escribir por todo lo que no la querías o por todo lo que te molestaba de ella, vas a escribir al final, perdono, suelto y libero al universo todas estas cosas, le envío mucha luz y mucho amor a mi mamá y cierro este círculo. Las palabras solo dependen de ti, pero es importante que escribas, ¿sí? No con el fin de tener un libro, porque todas esas cosas son tan dolorosas que una vez uno está sano ya no las puede leer y no las quiere leer para no volver ahí. Entonces vas a escribir todo eso que te duele de todas las personas, de todo lo que heredaste, de todas las carencias que tuviste, de todo lo que tuviste en abundancia y que ya te perjudicó en el trabajo, las personas que no toleras o las que, no sé, con las que tienes una mala o buena relación. Y también vas a agradecer todo lo que tienes en la vida. Y entonces así te vas a dar cuenta que uno va sanando y otro te vas dando cuenta de lo afortunada que eres, porque tienes un techo donde vivir, tienes comida para servirte y para compartir con tu familia, tienes una cama, tienes ropa, tienes abrigo, puedes ver este video porque tienes internet, ¿sí? O sea, hay muchas cosas por las que agradecer. Primero empiezas quejándote, sacando como todo eso, y si tú sientes que todavía te duele, vuelves y lo escribes las veces que sea necesario, y después coges y lo quemas. Yo hacía ese ejercicio desde niña y eso lo canalicé cuando tenía como 12 años. Estaba muy triste y me había intentado suicidar y a mí me llegó esa canalización, pues yo no sabía que canalizaba, pero lo empecé a hacer y sí funcionó.
y lo olvidé muchos años, pero ahora en la pandemia lo recordé y lo empecé a hacer otra vez y sí funcionaba. Y entonces una vez terminaba, quemaba la hoja y lo soltaba a la naturaleza, a la tierra y se siente una liberación. Pero entonces hice esa tarea mucho tiempo y así funcionó. Otra, si ya no te gusta escribir, pero tiene que ser escribiendo a mano, ¿no? Porque en el computador como que se pierde sacar esa energía. Y no importa si la letra te queda fea porque estás escribiendo rápido, entonces significa que estás descargando todo. Si ya no te funciona esa de escribir, puedes ir al psicólogo. También ahí te puedes desahogar y entonces ahí te llevan como a sanar todos esos procesos. Entonces lo primero es sanar las emociones y si le vas sumando así poco a poco y día a día una alimentación sana, entonces ya dejas de comer, digamos, tantos fritos, tantos paquetes, tantas harinas procesadas, tantos azúcares, gaseosas y empiezas a comer como cosas más sanas. Entonces le agregas un banano, papaya, no sé, la fruta que te guste. Y así todos los días vas agregando algo nuevo y entonces el cuerpo te lo va a agradecer y un día te vas a dar cuenta que tienes tanta energía positiva que ya la negativa no existe. Entonces eso te va a servir para sacarte del cuerpo todo lo que no te sirve, eliminaste todo lo que venías cargando de vidas pasadas y ya empiezas a iluminarte. Tienes espacio, estás vacía y empiezas a iluminarte, entonces ahí empiezas a despertar tus dones. También para eso no se sirve que te hagas terapias de sanación, hay reiki, hay cosas con cuarzos, con péndulo, no sé, depende de tus gustos, depende si estás abierta a eso, pero pues siempre trata de ir con personas que sean de tu confianza o que te hayan recomendado para que estés a salvo siempre. Pero en general la sanación toma tiempo, no te afanes, es muy lenta pero vale la pena. Mm. Ah, sí, en el canal de Lisa hay muchas sanaciones con el niño interior y yo las hice todas y es tan bonito cuando uno va a que a cuando era niño y se salva. Yo les voy a contar eh, una que hice y es que una vez yo estaba chiquita, vivía en otra ciudad y estaba en el parque y me caí y me enterré un vidrio que era, me acuerdo mucho que era un triangulito y me lo enterré en la rodilla. Y pues me caí, empecé a llorar y estaba muy triste y no había nadie porque yo estaba jugando, no sé si sola, no sé si con otros niños, pero en ese momento yo estaba sola. Y yo vi que una señora vino y me abrazó y me dijo que tranquila, que todo iba a estar bien. Y yo me acuerdo, yo tenía no sé si 7, 6 años, 5, no sé, pero yo era muy niña. Y, y yo me fui corriendo a la casa porque yo dije, esa señora, ¿por qué me abraza? Y pues en mi casa no daban abrazos. Me fui corriendo a la casa que quedaba como a una cuadra y le dije a mi mamá, mami, mira que una señora me abrazó en el parque. Y mi mamá salió a ver y pues no vio a la señora. Y hace unos años hice una sanación con Liz y resulta que esa señora era yo, pero yo no sé cómo hice, claro, cuando uno es niño de 0 a 7 años tiene como todavía el tercer ojo abierto. Entonces yo creo que en ese entonces yo me pude ver porque yo no tenía el velo del olvido, entonces para mí esa señora era yo. Y me abracé y fue tan bonito porque me llegué a salvar en ese momento, entonces por eso yo digo que esas sanaciones sí a veces duelen, pero uno se logra despejar y logra sacar todas esas cosas y puede sanar. ¿Cómo se prepara uno para qué, Freddy? Bueno. uh Hola, Mar, ¿cómo estás? Daniel, hola. Te iba a decir, hace tiempo estaba por saludarte y decirte Cusculovers en acción. Me da tanta risa y me gusta tu comentario. Muy chévere. Yo fui al psicólogo hace mucho tiempo, pero siento que debo autosanar más. Sí, lo que pasa es que lo que te explicaba hace un rato, Odelkis, la sanación no es así lineal y todo se da de la noche a la mañana, ¿no? Yo llevo años y todavía me encuentro cosas que tengo pendiente por sanar porque las emociones son tan grandes que me explicaba Liz una vez que son como el mar, entonces es tan profundo que ningún ser humano ha logrado llegar allá, el único que puede llegar es Dios. Entonces, no te afanes porque la sanación dura un poco de tiempo, pero si tú te pones con disciplina lo puedes lograr. Y poco a poco te vas viendo que te vas dando cuenta que cada paso es un gran logro y que también hay que celebrarlo, porque digamos el hecho de no llorar porque algo te duela o por poderte reír ya de algo que te pasó
en algún momento, porque ya no puedas, ya no reacciones a nadie, a los comentarios, ni a las miradas, ni nada de otras personas, pues te va a decir, ese es un gran indicador de que estás sanando. Y el hecho de que estés preguntando eso significa que estás por el camino de sanación. Y uno siempre cuando ya está en este proceso, uno dice, bueno, ¿ahora qué me falta? Vamos a seguir, pero también hay que pararse y agradecer porque estamos haciendo un gran trabajo y no es fácil y eso se celebra. Ay, muchas gracias, Angélica. Sí, ese era el momento de dar ese testimonio y otra canalización me dijo que debía estar aquí contando estas experiencias con ustedes y hasta hace poco entendí que casi tantas cosas me han pasado, era porque yo debía hablarlas. Ah, y respecto de los dones y talentos, también les quería contar eso. Yo no sabía que tenía un talento para hablar o para comunicar estas cosas. Y hace muchos años mis viajes eran muy locos y siempre me la pasaba como de montaña en montaña, siendo feliz. Me hacía muchos amigos, era fácil para socializar, pero no siempre fui así. Bueno, lo cierto es que socializaba y la gente me decía, ay, no, es que sus publicaciones son muy chéveres, debería inventar un blog. Y yo les decía, no, yo no quiero eso, a mí no me gusta la fama, yo soy feliz así, a mí me gusta salir a la calle y caminar así como sin ser nada y ir al parque, no sé, ir a comprar las frutas y que nadie me diga nada, eso me parece, me da felicidad. Entonces por eso nunca hice el blog y eso fue como en 2017. Desde ahí empezaron como ay, haga un blog, escriba, que sus fotos son muy chéveres, sus publicaciones. Y yo, no, no, no. Y toda la gente, muchas se me acercaba y me decían en la universidad, en el trabajo, en los viajes, y dígame su perfil y yo la sigo y no sé qué, y tenía como 2000 amigos en Facebook en ese entonces. Y yo, pero pues toda la gente que había conocido en el camino. Y así quedó. Y en la pandemia, cuando empecé todo este despertar espiritual, empezaron a decirme los maestros, a canalizar, haz un canal en YouTube. Y yo no quería eso. Y como yo no hice caso, entonces todas las personas de mi alrededor empezaron a decirme, haz un canal de YouTube. Y yo pues no tenía trabajo ni nada. Entonces yo empecé, pero a mí no me gustaba eso y me daba rabia. La verdad me daba rabia. Entonces, un día yo dije, bueno, Dios mío, si yo debo seguir haciendo esto, dame una señal. Lo único que yo subía en ese momento eran videos como de la naturaleza donde había estado, pero yo no sabía cómo ponerles música, mi computador no sirve para editar, entonces yo todo lo hacía desde el teléfono y en ese entonces tenía otro teléfono. Entonces, yo subía esos videos así como salían, con el ruido que estuvieran y ya, era lo único que hacía. Y yo le dije, Dios mío, dame una señal si voy a seguir haciendo esto. Entonces subí un video de la naturaleza y al otro día cuando me desperté tenía como 500 reproducciones en una noche. Y yo dije, uy, y todos los videos que yo subía no pasaban de 10, de 10 reproducciones. Y cuando me di cuenta, es que 500, yo esa era la señal que necesitaba. Y bueno, seguí. Entonces alguien me dijo, ¿y por qué no empieza a contar las historias de sus viajes? Y yo dije, bueno, yo no sabía cómo hablar, no sabía cómo editar, pero sí sabía escribir y eso me gustaba. Entonces empecé como a escribir esas historias y ahí fueron saliendo bonitos. Pues los videos que tenía guardados de todos los viajes que habían hecho, algunos eran feos, borrosos, tenían otra calidad diferente de teléfono. Yo como los pude lo fui haciendo, pero no me había dado cuenta para lo que me estaban preparando. Entonces un día yo ya estaba aburrida de eso porque no funcionaba y tenía como de suscriptores en YouTube como 50 y yo decía, pero ¿para qué eso? Y Dios, ¿para qué me pone a hacer eso? Y empecé a decir, bueno, si debo seguir haciendo esto, dame una señal. Y cuando llega alguien, un familiar, no de sangre, pero sí de los que me ha dado la vida, y me trae de regalo, vino de un viaje y me regaló un aro de luz y yo quedé sorprendida. Y después el celular que tenía no funcionaba ya, no tenía mucho espacio y yo dije, ah, y ahora ese celular. Y cuando un amigo me dice, no, yo le mando uno y me mandó este que tengo y era súper nuevo, lo último, y yo, pues hace 2 años era lo último. Y yo quedé como, wow, ese Dios cómo responde. Y después un día necesitaba un micrófono y yo no tenía plata y cuando alguien me regaló un micrófono más bonito, pero es la cosa que
con esto, hola, la flaca Valencia, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo estás? Saludos y besos también. Y empezaron a pasarme todas esas cosas y Dios empezó como a guiarme, pero yo no sabía que todos esos videos, y por eso no los he quitado, porque empezaron con unos temas, luego con otros y se fue como mezclando la cosa, pero no me, uno me dice que no quite los videos porque es un proceso que debo mostrar y que se den cuenta las personas que los caminos no son fáciles para, o sea, pueda que no todo en la vida tenga que ser difíciles, pero mientras uno logra sanar, el camino se hace cuesta arriba porque en la cabeza tenemos programado que todo debe ser difícil, pero una vez uno sana se da cuenta que las cosas son fáciles y le pueden empezar a llegar y a pasar como milagros, pero realmente vinimos a eso, a bajar el cielo a la tierra y a darnos cuenta que nadie debe sufrir. Entonces, al pasar el tiempo, descubrí que todo eso me estaba preparando para poder hoy hablar así tranquilamente en público porque antes no lo hubiera podido hacer. Y pues así de grande es Dios, cada cosa que necesito me la manda. Tenía en ese entonces yo trabajé muchos años en entidades financieras y me encantaba vestirme de negro, no sé por qué, la sociedad me lo enseñó y yo así me quedé y no tuve personalidad para decir no, yo no me quiero vestir de negro porque mi color favorito realmente era el morado o el violeta y me vestía de negro y cuando ya empecé con las cámaras y eso me di cuenta que si uno se vestía de negro no se veía tan bien, entonces un día Dios me decía como ya no hay que usar esa ropa, entonces yo la tenía en el closet y un día no, eso ya no sirve, hay que regalarlo, hay que donarlo y empecé como a sacar y un día dije no, ya, ahora sí voy a tomar la decisión y de toda, cogí una bolsa, empecé a echar todo y de todo el 100% de la ropa el 90 era negro. Entonces, imagínate, hola querida Ligia, hola Milena, bienvenida. Entonces así aprendí que ese ya no era mi camino y pues fue dejar también todas esas cosas que yo no era para poder descubrir esta que sí soy y venir a contar todo lo que Dios me ha enseñado, todo, digamos que yo pueda que no quiera practicar las leyes, pero toda la estructura que me enseñaron en la universidad para estudiar es lo que me permitió investigar y venir a contarles historias porque todo eso me lo dio, toda esa estructura la aprendí ahí de muchos maestros que fueron muy buenos, otros no vale ni la pena recordarlos, pero los que fueron buenos me dejaron esas enseñanzas y hoy las puedo plasmar en estos escritos. Y no sé si después quizás se publiquen mis notas, pero ahí están disponibles y los dibujos que también me ponen a hacer porque también Dios le enseña a uno con ejemplos y pues también quiere que uno lo transmita así. Qué bonita. Muchas gracias, Cari. Eh, pues esos comentarios me llenan como de mucha alegría porque se da uno cuenta que vale la pena, no importa la cantidad de personas que lo vean a uno, sino que el mensaje que llegue a las personas indicadas tenga eco y pueda hacer que su vida sea mejor, que su calidad de vida, su sanación, sus emociones, todo quede iluminado y pueda seguir este camino espiritual para que todos alcancemos como esa plenitud que vinimos a buscar aquí en la tierra. Eh, la película me puse como nerviosa por ese comentario, gracias. Y me llena mucho de orgullo que te haya servido todas las cosas que digo acá. La película que les quería recomendar es El Código Da Vinci. En esa se van a dar cuenta, si ya lo ven con un estado de conciencia mucho más despierta, se van a dar cuenta que en general las religiones fueron un tema creado por el hombre y no por Dios, porque Dios mandó a Jesús y a todos los maestros ascendidos a traer amor y el mensaje solo era amor. Y muchas religiones lo tergiversaron, no vamos a nombrar a ninguna en específico, todas tienen algo bueno y todas tienen algo de malo, así de sencillo. No me voy con ninguna, no escojo a ninguna, no hablo mal de ninguna, pero todas tergiversaron el mensaje del amor y usaron ese poder para controlar. Entonces esa película nos enseña que el verdadero legado de Jesús en la tierra no era el santo grial que todos que se libraron muchas batallas por todo el mundo para buscarlo y para tener ese poder que tenía Jesús porque supuestamente estaba plasmado ahí y en su cuerpo físico que ya había fallecido y empezaron a ocultar el cuerpo y todas esas cosas que ya saben, eh, sino que realmente lo que vino a dejar fue algo, activar
como unos códigos en nuestro ADN que al día de hoy todos lo heredamos y se llama la conciencia cristalina. Y el mayor poder que Él nos dejó está en el corazón de cada uno, en el chakra Anahata. Y ese corazón, si sanamos las emociones, si nos alimentamos sanamente y si logramos balancear esa energía Kundalini positiva y negativa, logramos un equilibrio total, podemos despertar ese gran corazón, ese gran secreto por el que tantas personas perdieron la vida, y podemos traer ese amor al mundo. Y nos damos cuenta que el legado realmente de Dios era eso, el amor a través de su Hijo Jesús, y todos lo podemos activar. Por eso es importante que a veces parece aburridor que tantas personas como que estén hablando en internet de lo mismo, pero realmente es porque pueda que las personas que están aquí se identifiquen con mi forma de hablar y de explicar las cosas, pero hay otras personas que no les puede gustar mi tono de voz, mi forma como explico, les gusta más como al grano, no sé, todos tenemos formas diferentes de aprender. Entonces es importante que hayan varias personas para que cada uno decida cuál camino tomar y de acuerdo a su estado de conciencia ir evolucionando para pues poder activar ese corazón y ese ADN cristalino que nos dejó Jesús. Entonces les sugiero que vean esa película, El Código Da Vinci. Si ya la vieron, vuelvan a ver, pero ya con un estado de conciencia diferente, y se van a dar cuenta de tantos secretos que hay ahí, que el mayor regalo de Jesús era el amor y la descendencia que iba a dejar, porque la idea de tener hijos Jesús en la tierra era que ese ADN cristalino que él traía se regara por todo el mundo, y esa hija, pues Sara, empezara a ir por otros países a dejar hijos y así llegar a todos los continentes y rincones del mundo. Pero pues ese plan fue frustrado un poco, pero bueno, eso no importó porque había un plan B, y esos códigos igual se anclaron a la tierra y están vivos hoy en cada uno de nosotros. Y el trabajo que vinimos a hacer aquí con esos dones, sanarnos, vaciarnos, iluminarnos cada uno y poder activar ese corazón y esa conciencia cristalina, que significa transparente. A él le decían Jesús el Cristo, pero por cristalino, porque era una persona totalmente transparente, claro, con todas las emociones de un ser humano, y tuvo que atravesar todo lo que nosotros también atravesamos. Él también tenía hambre, también tenía sueño, necesidades, tuvo que huir de la muerte porque todos lo buscaban para matarlo porque sabían que era el Mesías, pero lo logró y nos dejó esos códigos de conciencia cristalina, transparente, para que nosotros también los podamos activar. Por eso él decía que todos podíamos hacer lo mismo o más que él, porque realmente todos tenemos esa capacidad de decir una palabra que puede sanar o salvar a otra persona, y todos tenemos esa capacidad de sanar a otra persona, bien sea con una técnica de sanación, con un abrazo, una comida, no sé, dándole una prenda que nosotros hayamos elaborado, un dibujo. Hay muchas formas. Entonces anímense a empezar ese proceso de sanación si no lo han hecho, y si ya van ahí y sienten que van como en picada hacia abajo, no se preocupen, que la sanación no es lineal, sino así. Y a mí todavía me pasa, y pues siempre estoy en contacto con los maestros, pero todavía me pasa porque al uno ser tan transparente tiene como que muchas energías le afectan, y dependiendo del entorno en el que uno esté, pues también se ve como esa luz está así, de repente es así. Entonces pues sigan adelante. Ya saben que les respondo sus preguntas cuando me las dejan en privado, pues las que hoy respondí precisamente por eso hice este live, porque eran importantes responderlas hoy, y qué chévere que estén aquí. Gracias a todos por los comentarios. No sé si alguien más tiene más preguntas o quiera compartirnos algo, y si no, yo creo que ya desarrollamos todo el tema de los dones espirituales. Acuérdense que puede ser cualquiera, con mucho gusto, Elkis. Recuerda siempre que le puedes pedir a Dios, y pueda que todavía no tengas los dones o los canales abiertos, digamos como la clariaudiencia o la clarividencia, pero Él siempre te va a responder. Y a veces pensamos que no nos responde, pero pues existen sincronicidades numéricas. El hecho de que veamos un mensaje en internet que nos diga Dios siempre está contigo, eso sirve, y a veces son mensajes de Dios. En una canción, pues no las más comerciales, ¿no? Pero en alguna canción puede haber alguna frase que te motive, y sea ese el mensaje de Dios que debas escuchar en ese momento.
Si tienes preguntas, también las puedes escribir y yo con mucho gusto las contestaré. No sé, es que la forma de comunicarse Dios y los ángeles con nosotros es tan amplia que solamente lo puede ver el que tiene ojos para ver, es decir, el que está dispuesto a ver esas respuestas que nos envían. Con mucho gusto, Cari. Gracias también por el tiempo, gracias por conectarse, gracias por las preguntas y nos veremos en una próxima oportunidad. Les envío muchísima luz y muchísimo amor. Bye.